Perfecto, perfecto, Catherine, lista. Es todo tuyo. Muy bien, Renzo, muchas gracias. Bueno, nuevamente la bienvenida a todos al webinar de hoy. Tenemos una hora para desarrollar este tema tan importante que es el de las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Por qué importante? Pues han habido algunos cambios en la normativa. Hemos tenido el año pasado, en el mes de diciembre, una nueva normativa sobre el procedimiento de elecciones, ¿no? Que derogó la que en su momento nos servía de referencia, que hablaba del procedimiento de elecciones en el sector público. Entonces, esta nueva normativa que se promulgó en diciembre del 2021, ya pues aplica tanto al sector público y privado, ¿no? Y contiene ciertos cambios de los que ya se manejaban anteriormente, por lo que es importante pues ver cada uno de ellos, y es lo que vamos a desarrollar ahora en el presente curso para que no quepa ninguna duda y puedan ustedes también aplicar en su próxima elección y convocatoria a la conformación de su comité. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos del webinar de hoy, ¿no? Vamos a, primero, ya que puede ser que algunos tengan o no tengan conocimiento base o inicial sobre qué es el comité y por qué se conforma y cuál es la estructura y características del mismo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña revisión con algunas particularidades que hayan variado según la nueva normativa. Y vamos a, en una segunda parte, conocer cuál es el proceso de elección y conformación del comité, ¿no? Estos es más o menos los temas que vamos a tratar, ¿no? En cada una de las secciones de nuestro webinar de hoy. En una primera parte, la introducción, ¿no? Luego la base legal importante, es donde nos regimos pues, para establecer nuestras actividades, nuestra parte documentaria, la estructura del comité. Y respecto a las elecciones y a la conformación, todo el proceso de elecciones, cómo es que se debe llevar a cabo, quiénes son los que intervienen y se involucran en este proceso de elecciones, la Junta Electoral, que forma parte importante dentro del proceso de elecciones, y las reuniones. Muy bien, iniciamos con la primera parte de estructura y composición del comité. Primero, sabemos que cuando hablamos de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es este equipo, este grupo, conformado justamente para representar a los trabajadores frente a la alta dirección, sesionar y llevar a cabo acuerdos en beneficio y en pro de la seguridad de los trabajadores. Eso lo tenemos claro. Ahora, muchas veces seguro nos hemos preguntado, ¿pero qué hace el comité, no? Dentro de las sesiones, ¿qué se debate? ¿Qué conversan? ¿A qué tipo de acuerdos llegan? ¿Y por qué, no? Este comité o este grupo va a aportar iniciativas propias, ¿no? O del personal para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces son iniciativas propias de cada uno de los miembros o en otros casos son trasladadas por aquellas observaciones, inquietudes o dudas que han sido transmitidas por uno de los trabajadores de la empresa, ¿no? Y ellos obviamente lo hacen llegar a la sesión del comité y justamente se discute esto para obviamente buscar una alternativa solución o algo frente a alguna observación de un trabajador. Ahora, ¿por qué elegimos un comité? Uno, principalmente, es un requisito legal, ¿no? Tanto la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento, así nos lo indica, ¿no? Que toda empresa con más de 20 trabajadores debe conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y segundo, es porque también favorece la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, el comité, si es que nosotros revisamos el decreto supremo 001 que salió el año pasado en enero, ¿no? En 2021, en el cual se actualizaron las funciones del comité, vemos pues que este grupo tiene a su responsabilidad aprobar varios documentos importantísimos dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hablamos del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, programas anuales, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, entre otras actividades y documentos que también forman, son clave dentro de la gestión. Entonces, este equipo obviamente bien conformado, bien asesorado e informado sobre sus funciones va a ser pieza clave y fundamental para la mejora continua de nuestro sistema de gestión que buscamos todos en nuestras empresas, ¿no? Ahora,
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un equipo que representa a la parte trabajadora, ¿no? También estamos de alguna manera cumpliendo con lo que la normativa nos exige, que es la participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ende, ¿no? Por ende, este grupo, al ser representativo, pues consigna una responsabilidad y una obligación del empleador tener en cuenta que debe conformar su comité, debe mantener el comité activo, es decir, dar seguimiento a que se estén realizando las sesiones mensuales, como lo indica la normativa, y que este comité sea participativo. Integrarlo en las decisiones, integrarlo en los acuerdos, en las sesiones también, de alguna manera, escuchar las observaciones que nos envían directamente el comité y también escuchar obviamente las propuestas y las mejoras que ellos hagan llegar al empleador. Muy bien, aquí la normativa de referencia, ¿no? En todo lo que corresponde al comité, funciones del comité, y ahora, como les decía, la nueva normativa que salió en diciembre, que nos habla del procedimiento de elecciones del comité. Tenemos como base Constitución Política del Perú, la que ya les había mencionado, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, todas las modificatorias que han habido a la fecha, que sabemos que son varias, ¿no? La resolución ministerial 050, que nos habla pues de los formatos referenciales en seguridad y salud en el trabajo, el decreto supremo 001-2021, que salió en enero del año pasado, que modificó algunos artículos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellos uno de los principales nos hablaba acerca de las funciones del comité, ¿no? Y la resolución ministerial 245-2021, que ha salido hace unos meses, en diciembre del año pasado, que ha aprobado el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, subcomité, o de ser el caso el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta que esta normativa, ¿no? Dentro de esta normativa nos habla ahí sobre la derogación de la resolución ministerial 148-2012, ¿no? Que les decía que era la guía, ¿no? Esta era la guía y los formatos referenciales para el proceso de elección de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector público. Sin embargo, muchas empresas del sector privado la usaban como referencia, ¿no? Para lo que corresponde a su proceso de elecciones interno, ¿no? Sin embargo, esta nueva normativa, que está aquí, ustedes la ven resaltada en amarillo, ya aplica tanto al sector privado como al sector público. Entonces, esa es donde nos tenemos que sujetar para poder realizar nuestro procedimiento de elecciones, ¿no? Bien, para conformar un comité tengo que tener en cuenta que si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, me corresponderá instalar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si mi empresa cuenta con más de 20 trabajadores, me corresponde un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si mi empresa cuenta con más de un centro de trabajo, es decir, tiene una sede central y tiene sedes descentralizadas, ¿no? O otras sedes dentro del litoral, entonces nos podría corresponder instalar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo en cada una de esas sedes. ¿Cuál es una característica particular del comité, ¿no? La más representativa. Tenemos que es bipartito y paritario. Bipartito porque los representantes de los trabajadores y de la parte empleadora es la misma cantidad, y paritario porque estamos hablando de ambos grupos, ¿no? Tanto representantes de la parte trabajadora como representantes del empleador. Sabemos que el empleador designa a sus representantes, ¿no? Designa a sus representantes, mientras que los representantes de los trabajadores sí pasan por un proceso de elección para que sean obviamente elegidos según votación. El comité, ¿sí? El comité está conformado por presidente, secretario y los miembros. Esa es la estructura general del comité y esa estructura también se mantiene. El presidente del comité va a ser el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obviamente también va a facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos, ¿no? Es digamos, quien lidera, quien comanda el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Tanto para la convocatoria como para dirigir las sesiones, y también es quien transmite muchas veces los acuerdos o las propuestas a la alta dirección. El secretario
es el encargado de las labores administrativas del comité. Digamos, es quien, por ejemplo, va a llevar el registro de los acuerdos nuevos, el registro de los acuerdos antiguos, ¿no? Va a elaborar las actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a ser quien gestione las firmas, ¿no? Al finalizar las reuniones, para que obviamente se mantenga todo en orden la documentación. Básicamente, como lo indicó, labores administrativas. Los demás miembros, ¿no? Los miembros del comité, ya son los que integran y conforman también el comité, van a ser los que aporten iniciativas para que sean tratadas en las sesiones, ¿no? Y obviamente también ellos en conjunto con el secretario y el presidente están encargados de velar por el cumplimiento de los acuerdos que hayan sido tomados en las sesiones del comité. Muy bien, ¿cuánto dura el mandato de los representantes del comité? Dura 1 año como mínimo y 2 años como máximo, ¿no? Esto pues va a ser básicamente determinado, ¿no? Desde un inicio, cuando se realice la convocatoria, tiene que estar indicado cuánto es el plazo, ¿no? El mandato que va a tener el nuevo comité que se va a conformar. Ahora, los representantes del comité, los representantes del empleador es algo particular, ellos ejercen el mandato por el plazo que el empleador lo determine, ¿de acuerdo? Es decir, el empleador designó a un miembro, a un trabajador para que sea representante de la parte empleadora. Entonces, así el comité tenga vigencia de 2 años, ¿sí? El mandato de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, pues este representante que el empleador ha designado puede tener, si él así lo decide, solamente un mandato de 1 año y luego designar, ¿no? Ya sea que asuma un suplente para que continúe el mandato o cambiar a ese titular, ¿no? Eso lo decide netamente el empleador, ya que ellos, les había indicado, no pasan un proceso de elecciones. A ver, ya les había comentado, si nuestra empresa, ¿no? Tiene un lugar central, una sede central y tiene varios centros de trabajo adicionales, cada uno de estos centros podría contar con un supervisor, ¿no? Depende en función del número de trabajadores, obviamente, o con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este comité central, que va a estar obviamente, va a ser quien esté a la cabeza del comité central, el comité de seguridad y salud en el trabajo, apoya, ¿no? Apoya y de alguna manera supervisa las actividades del supervisor de seguridad y salud en el trabajo de las otras sedes o de los subcomités como corresponda. Ahora, ¿cuántos tienen que conformar el comité, ¿no? También la 245, ¿no? La nueva normativa nos habla sobre la cantidad o el número de trabajadores que debe tener el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sabemos que tiene que ser no menor de 4 ni mayor a 12 miembros, ¿no? En caso no se llegue a un acuerdo, es decir, no se pueda determinar un número por alguna formulación interna, etcétera, de la empresa, se tendrá que considerar que a partir de 100 trabajadores, no se debe tener menos de 6 miembros, agregando 2 por cada 100 trabajadores adicionales. Ahora, ¿quién determina el número de representantes del comité? ¿Sí? Bien, la resolución ministerial 245-2021 nos dice de que la empresa, ¿no? El empleador va a realizar una comunicación masiva, ¿no? Ya sea pues por correo electrónico, por paneles, murales, etcétera, dando su propuesta de número de trabajadores que ellos consideran para el mandato del nuevo comité. En caso no haya alguna observación por el sindicato mayoritario, ¿no? O por alguna coalición de trabajadores, entonces se asume pues que se da por aceptada la propuesta del empleador de esa determinada cantidad de números de trabajadores. ¿Correcto? Muy bien, hasta aquí cerramos con la parte, digamos, la introducción y las características de nuestro comité. Eso obviamente tenemos que tenerlo claro, porque cuando nosotros vamos a plantear nuestro procedimiento de elecciones del comité, tenemos que saber por qué se va a conformar, qué cantidad de números va a tener, todo eso va a incluirse dentro de la convocatoria, ¿no? Claro está. Ahora vamos a hablar sobre la conformación y las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Primero, ya hemos visto, ¿no? El comité es bipartito y paritario.
tiene igual cantidad de trabajadores, de representantes de la parte empleadora y igual cantidad de representantes de la parte trabajadora. Los representantes de la parte empleadora son designados, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre quienes el empleador, ¿no?, puede designar a estos representantes de la parte empleadora. Hay que tener en cuenta esto. Claramente lo dice la norma, que solamente pueden ser elegidos entre el personal de dirección y confianza, ¿de acuerdo? Y los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿mediante qué? Mediante un proceso de votación. Obviamente, para participar también en el proceso de elecciones como candidato o como votante, no puede ser personal de dirección ni de confianza, ¿no? Si vas a ser un candidato representante de la parte trabajadora. Entonces, esa es la diferencia clara que nos habla la normativa, ¿de acuerdo? Muy bien, para las elecciones de los representantes de la parte trabajadora. ¿Sí? Ahora vamos a tocar netamente, como sabemos, el proceso de votación y de elecciones solamente corresponde para elegir a los representantes de la parte trabajadora. Entonces, ya hemos visto, no tienen que ser considerados personal de dirección ni de confianza para que participen como candidatos o también dentro del proceso de elecciones. Esta normativa nueva, ¿sí?, nos trae un nuevo concepto muy particular sobre las postulaciones. Nos dice de que puede postularse, como usualmente lo sabíamos saber que era, una persona independientemente sola, postula como tal, como candidato, o también ahora se incluye las listas. Entonces, para formar parte del comité como postulante, también obviamente se tiene que considerar que si postulas de manera independiente, ¿sí?, sola, tienes que cumplir con los requisitos del artículo 47 de la ley, ¿no?, que nos dice que hay que ser trabajador del empleador, tener mayor de 18 años, ¿no?, y de preferencia algún conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Si postulas en lista, también se tiene que hacer la evaluación de todos los postulantes, pues obviamente verificando que cumplan con los requisitos que ya la normativa nos indica. Ahora, ¿quién realiza la convocatoria? ¿Sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que esa convocatoria está a cargo principalmente, ¿sí?, en una primera instancia del sindicato mayoritario, ¿de acuerdo? ¿Cuándo le va a corresponder a la empresa organizar o convocar al proceso de elecciones? Le va a corresponder en dos situaciones. La primera es cuando, a falta de una organización sindical, si mi empresa no cuenta con sindicatos o con sindicato, simplemente va a corresponder obviamente al empleador, es decir, a mi empresa, organizar todo el proceso de elecciones. Y en una segunda situación, en caso la organización sindical que afilia a la mayoría de los trabajadores no cumpla con convocar a las elecciones dentro de los 30 días después de que el empleador le ha enviado el pedido de, obviamente, convocar a un proceso de elecciones del comité, o incumpla con el cronograma sin retomarlo en un plazo de máximo 5 días. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si yo ya tengo un comité que está vigente, ¿de acuerdo?, y ya va a terminar su plazo en unos meses, ¿sí?, 60 días antes, ¿de acuerdo? 60 días antes, el empleador envía un comunicado, ¿sí?, un comunicado hacia el sindicato mayoritario en caso nuestra empresa cuente con uno. Y este sindicato mayoritario tiene un aproximado de 30 días calendario, ¿sí?, 30 días calendario para que pueda realizar y ejecutar el proceso de elecciones. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Entonces, digamos, ¿quién inicia la comunicación al pedido? Lo inicia el empleador. El empleador es quien va a enviar ese pedido al sindicato mayoritario, indicando, mira, nuestro comité del periodo 2020-2022 ya va a culminar, ¿no?, su mandato, ¿no? Eso estamos hablando de 60 días antes. Por lo tanto, necesitamos que ustedes, como sindicato mayoritario, ¿no?, determinen y inicien con el proceso de la convocatoria. Estos son los números de representantes que nosotros hemos destinado en cantidad, etc. Y el sindicato mayoritario tiene la responsabilidad de organizar y, obviamente, convocar al proceso de elecciones.
Cuando hablamos de sindicato mayoritario, ¿sí? Obviamente nos referimos, en caso de nuestra empresa, obviamente cuente con más de un sindicato, hablamos de sindicato con mayor número de trabajadores, ¿no? El sindicato o el sindicato más representativo también en estos casos, que está pues un poco por la cantidad de trabajadores que afilia, el tipo de contratación. Si tenemos tres sindicatos pequeños y uno tiene, no sé, 100 trabajadores, los otros tienen 20, entonces, perdón, 30, pues obviamente destinaremos eso por la cantidad o en función de la cantidad o la cantidad que agrupa por tipo de contratación, locación, etcétera. ¿Sí? Entonces, que quede claro que así es como inicia este proceso, ¿sí? Primero la comunicación del empleador hacia el sindicato mayoritario y luego la convocatoria del sindicato mayoritario hacia todos los trabajadores en general para lo que corresponde al proceso de elecciones en un máximo de 30 días. ¿Estos plazos dónde están? ¿De dónde los hemos sacado? Pues claramente nos lo indica la 245-2021, ¿sí? Ahí está lo que les venía indicando, ¿no? 60 días calendario de vencido, antes de los 60 días calendario de vencido el mandato, se va a emitir una comunicación, obviamente poniendo en conocimiento la necesidad de elegir a los representantes de la parte trabajadora, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que independientemente que sea el sindicato mayoritario o que sea el empleador quien organiza las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, independientemente de ello, se va a conformar siempre una junta electoral, ¿de acuerdo? Esta junta electoral va a estar a cargo del proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿qué funciones tiene la Junta, no? ¿Qué funciones tiene esta Junta? Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral, ¿sí? Designar por sorteo el personal necesario para el funcionamiento de las mesas de sufragio, ¿no? Hay que tener en cuenta que también en esta normativa se incluyen puntos importantes sobre el tipo o el funcionamiento del proceso de elecciones. Esta puede ser presencial, no presencial o semipresencial, ¿no? Esto obviamente lo va a decidir la Junta, ¿no? La Junta determina la modalidad en la que se va a llevar a cabo el proceso de elecciones en coordinación con el sindicato mayoritario, si ellos son los responsables de organizar, o en coordinación con la parte empleadora, ¿sí? Ellos van a determinar si esta va a ser en una de las tres modalidades, de acuerdo obviamente a las características de la empresa, al tipo de actividad que se lleve a cabo y sobre todo la modalidad de trabajo que se esté cumpliendo con los trabajadores. Entonces, en ese caso, la Junta es responsable de coordinar y determinar. Si es presencial, ellos son pues también los responsables como Junta de verificar que existan las cédulas de sufragio suficientes para todos los trabajadores que van a ejercer su voto. Así también son los responsables de la instalación de las mesas de sufragio, ¿no? Autorizar la impresión y disponibilidad de las cédulas y las actas, realizan el conteo general de los votos, ¿no? Y obviamente proclaman a los representantes nuevos elegidos para representar a la parte trabajadora ante el comité. En caso estas elecciones se den de manera virtual, ¿sí? La Junta Electoral también va a ser responsable de asegurarse de que para el voto electrónico, ¿no? O voto virtual, se aseguren los medios y las herramientas digitales necesarias y obviamente que cumplan con la función de garantizar pues el voto adecuado por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces la Junta en todo momento, desde inicio a fin, hasta que se proclamen a los representantes elegidos, tiene la función de velar porque las elecciones se realicen de forma adecuada y correcta, conforme la normativa nos pone ahí los parámetros, ¿no? Ahora, una particularidad importante acerca de la Junta Electoral, ¿sí? Tiene que dejar constancia de todo lo que vienen realizando, de todo lo actuado. Y aquí una recomendación. Si bien la nueva normativa no nos da formatos específicos para la Junta Electoral, es decir, para poder dejar, no sé, acta de instalación de Junta, designación de Junta,
Aquí, a modo de sugerencia y recomendación, ¿no? Es importante que siempre se deje constancia de todas las actividades que ha venido realizando la Junta. Por ejemplo, designación de Junta Electoral, pues un documento o algo que podemos elaborar pues a criterio propio interno de la empresa, ¿no? Instalación de Junta, podemos elaborar un acta similar, ¿no? al que tenemos como comité. Determinación de Junta para proceso o autorización de la impresión de las cédulas de votación. Entonces, eso lo podemos evidenciar siempre, un correo, una carta de comunicación del presidente de la Junta Electoral. Entonces, a eso un poco nos refiere la normativa, ¿no? Acerca de que se evidencie todas las actividades o se deje constancia de todas las actividades que estos también van a formar parte del archivo del proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Por experiencia he visto en algunas empresas que elaboran formatos propios de junta, ¿no? Es decir, tanto de instalación, archivan los correos de comunicación, o en algunos casos para formalizar, hacen medio de uso de cartas, ¿no? De comunicados, ¿no? Directamente el presidente de la junta. Tema de las cédulas también, las cédulas de votación en caso de ser presencial tienen que ser también almacenadas, en caso sea voto virtual, pues descargar el tema del proceso de votación. Todo lo que nos evidencie que se haya dado un proceso de votación según como indica la normativa, ya sea presencial o sea virtual. La Junta Electoral ¿sí? Tiene también particularidades, al igual que los miembros del comité. Para ser integrante de la Junta tienes que ser trabajador del empleador, no ser trabajador de dirección ni de confianza, y tener 18 años como mínimo. Ahora, ¿cuál es la estructura de la Junta Electoral? Según la 245, la Junta está conformada por el presidente, el secretario, el primer vocal y el segundo vocal. Esa es la estructura de nuestra Junta. Entonces, el presidente va a ser el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Junta Electoral, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de esta, ¿no? Obviamente la Junta para organizarse no es que pues vaya o sea suficiente una única reunión para organizar todo el proceso de elecciones, ¿no? Es decir, qué personas son los funcionarios de mesa, cuántas cédulas se van a imprimir, quién va a ser el responsable, cómo se va a realizar el conteo de votos, cuándo, etcétera. No, obviamente se necesitarán varias sesiones y reuniones para que, en base a los acuerdos que se determinan en junta, se dé a cabo el proceso de elecciones. Y el presidente representa a la Junta Electoral ante el empleador y los trabajadores durante todo el proceso electoral, ¿no? Absolviendo consultas, dudas, inquietudes, y obviamente la Junta Electoral es un equipo que va a garantizar la transparencia del proceso de votaciones. El secretario es el encargado de las labores administrativas de la Junta Electoral, similar al secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Este secretario de Junta pues va a estar encargado de toda la parte gestión documentaria, ¿no? Comunicaciones, redacción de cartas, ¿no? Redacción de las actas de reunión, etcétera, que puedan consignarse dentro de las sesiones de la Junta Electoral. El primer vocal y el segundo vocal va a ser los que aporten iniciativas, fomentar y hacer cumplir las disposiciones o los acuerdos tomados por la Junta Electoral. Muy bien, ahora nos vamos al proceso de votación, ¿sí? Para realizar las votaciones, obviamente siempre tenemos una idea de qué es una votación, un proceso de votación, quizás porque en algún momento también lo llevamos a cabo, ya sea para elegir a nuestros representantes, de nuestra comunidad, ciudad, país, etcétera, ¿no? Es similar, cuando hablamos de este proceso de votación de los representantes, los trabajadores, es similar, ¿no? Les decía que puede ser presencial, no presencial o semipresencial, y hay que tener en cuenta que la votación es secreta y directa, ¿de acuerdo? Aún que se realice en un medio virtual, ¿de acuerdo? Una plataforma o alguna herramienta que determina la empresa, y de todas maneras tenemos que garantizar que este voto sea secreto, ¿no? De cada uno de los trabajadores que va a ejercer su derecho a votación. Aquí algo importantísimo a tener en cuenta sobre el proceso, sobre la realización de la votación. En caso de la elección sea presencial, se va a llevar a cabo en el día, lugar y hora fijada previamente,
¿no? Las cédulas de sufragio de la ánfora respectiva, esta es donde se van a depositar los votos o las cédulas de votación, van a estar a disposición de los trabajadores y obviamente la firma y huella digital son indispensables para que se pueda depositar el voto en el ánfora. Entonces, miren, claramente la norma me indica esto. Entonces, para que un voto sea considerado válido en un sufragio de modo presencial, ¿qué nos dice? La firma y la huella digital son indispensables para que se pueda depositar el voto en el ánfora. En ese caso, ese voto, pues, para que pueda ser contabilizado en el momento del escrutinio, ¿verdad? Ahora, para el caso del voto electrónico, ¿no? El voto no presencial, el empleador va a disponer de una plataforma, un medio tecnológico, una herramienta que va a poder ayudar a través de un navegador web a interactuar con los electores, ¿no? Esta solución va a disponer de mecanismos de contingencia que permiten asegurar la continuidad del servicio. Es decir, tenemos que asegurar que esta plataforma web o esta herramienta digital que vamos a utilizar, pues, esté apta durante todo el proceso de votaciones, ¿no? Durante todo el tiempo que hemos estimado para el proceso de votaciones. Y también, obviamente, que esta herramienta sea de fácil acceso o en todo caso garantizar que todos los trabajadores tengan el acceso correspondiente a esta plataforma, ¿no? Es decir, si está habilitado quizás bajo una cuenta de Gmail, si está habilitado bajo un enlace que solamente ciertos programas pueden abrirlo o una plataforma directa. Para ese caso, la sugerencia es siempre hacer algunas pruebas internas, ¿no? Para verificar que la plataforma esté en funcionamiento correcto, porque nosotros sabemos que el medio digital, ¿no? A veces nos puede fallar en cierto momento, ¿no? Entonces, hacer unas pruebas previas, ¿no? Asegurar que todo el proceso de votación se puede dar de forma correcta y pues, obviamente, una vez que ya está todo verificado, lanzar la plataforma para todo el proceso de votación. Ahora, en esta resolución 245-2021 nos brinda los formatos referenciales para nuestro proceso de elección, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, yo como empresa, ¿puedo tener formatos adicionales a mi proceso, para mi proceso de elecciones? Una buena práctica, y la recomiendo también, si bien no es exigible por norma, pero la recomiendo, es elaborar siempre un procedimiento de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque de esta manera van a tener ustedes los pasos a seguir de manera más clara, ¿sí? Cada empresa es distinta, obviamente. Cada empresa no sé, puede estar en caso no existe sindicato mayoritario, quizás el empleador designa al área de recursos humanos que sea, que vele por la convocatoria y el proceso de elecciones, o podrán designar a otra área en caso de no existir área de recursos humanos o otra sea la encargada. Sin embargo, cada uno tiene características propias e internas. Entonces, los encargados deben tener claras las funciones, ¿no? Cuáles son las funciones dentro del proceso de elecciones y la Junta también. Para esto es recomendable siempre elaborar un procedimiento interno, ¿no? Súper sencillo. Para esto solamente pues verifico la norma, verifico que mi procedimiento cumpla con los plazos que la norma me indica, ¿no? Y pues procedo a elaborar mi procedimiento, determino responsables de la parte empleadora, la parte trabajadora, responsabilidades de la Junta y este procedimiento lo difundo y así se tiene de una manera más clara cómo es que se va a proceder, ¿no? Es decir, esto me ayuda un poco a ordenar y eso es importante. Bien, dentro de los formatos que me da la normativa, ¿sí? Está el modelo de la carta del empleador, el modelo que se va a enviar en caso exista sindicato mayoritario, ¿no? Ahí está el modelo, nos habla de que la comunicación del empleador al sindicato mayoritario o más representativo, donde le solicita la convocatoria para el proceso de elecciones. Cuando nosotros vemos estos formatos, hay un tip, ¿no? Cuando nosotros queremos estructurar porque queremos ordenar, ok, un flujograma de inicio a fin. Quiero saber cómo organizar mi proceso de elecciones. Entonces simplemente yo agarro, veo el orden de los formatos y en base a eso y a los plazos, me puedo hacer incluso, no un procedimiento, pero quizás un flujograma, ¿no? Pero algo que me dé los pasos a seguir y me indique sobre todo los tiempos. Eso es importante, organizarnos siempre antes de que nosotros empecemos con nuestro proceso de elección. Entonces, primer paso, ¿no? La comunicación
Primer paso, la comunicación del empleador hacia el sindicato mayoritario o representativo, solicitando que realice la convocatoria para las elecciones de los representantes titulares y suplentes de la parte trabajadora. ¿Qué habíamos visto ahí? Esto se da 60 días hábiles, 60 días hábiles antes de que acabe el mandato de ¿qué? De los representantes vigentes, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, 60 días calendario antes de que acabe la vigencia de los representantes actuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ¿qué pasa, Katy, si es que yo ya no tengo un comité? Recién voy a conformar un comité, no tengo un comité vigente. Ah, perfecto. Entonces simplemente emitimos el comunicado, ¿no? Obviamente, si no tienen un comité, cuanto antes deben conformar uno, ¿no? Porque es requisito legal. Si es que no tienen un comité a la fecha y ya son más de 20 trabajadores, inicien de inmediato, ¿sí? Inicien de inmediato con la comunicación. Si no hay sindicato mayoritario o sindicato representativo, ¿quién organiza las elecciones del comité? Ya lo hemos visto, lo organiza el empleador. Paso 1. Luego también tenemos dentro de los formatos el modelo de convocatoria. Esta convocatoria va a estar a cargo del empleador o del sindicato mayoritario representativo. Este formato me dice el modelo de convocatoria, aquí está la fecha, hora, el lugar, debe estar los requisitos de quiénes son los que, cómo van a integrar los miembros, las características de los miembros que van a integrar el comité, ¿no? Los tiempos, etc. Luego, el tercer formato es el modelo de la carta presentando la candidatura para ser representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya habíamos visto que según la normativa me habla sobre una postulación individual, ¿no? O también una postulación en lista. Pero ¿qué tenemos que cumplir? ¿Qué tenemos que cumplir? Pues obviamente los requisitos mínimos que me pide el artículo 47 de la ley. Luego viene el modelo de lista de candidatos inscritos, ¿no? Esta lista de candidatos inscritos obviamente es publicada y difundida a todos los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de esta etapa va a haber una opción para que se presenten las resoluciones de tachas a las candidaturas que se han presentado, ¿no? ¿Quiénes son los que resuelven las tachas? Ojo para todos los que en algún momento puedan conformar la Junta Electoral. Las tachas son resueltas dentro de las 24 horas de presentadas, ¿no? ¿Está a cargo de quién? Está a cargo de la Junta Electoral. Obviamente, eso va a ser por acuerdo o decisión interna. La Junta tendrá que evaluar la tacha presentada, ¿no? O la resolución presentada, pues para dar veredicto final, ¿no? O emitir su comunicado sobre la solución del caso. Una vez que se ha presentado la lista de candidatos inscritos, ya se pasó el proceso de tachas, ¿no? Ya se tiene evaluado quiénes son los candidatos que van a ser aptos, pues se publicará también la lista de candidatos aptos para ser elegidos ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esta publicación también tiene que ser difundida a todos los trabajadores que van a participar en el proceso de elecciones, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta esto. Yo tengo que llegar a todos los trabajadores. Entonces, bajo esa consigna, si mi modalidad de trabajo es remoto, presencial o semipresencial, entonces utilizo todos los medios disponibles. Murales, ¿sí? Murales, correos electrónicos, afiches, comunicaciones masivas, grupos internos, etc. Pero la comunicación tiene que llegar a todos los trabajadores que van a participar del proceso. Ya pasamos todas esas etapas, entonces se inicia con el proceso de votación para la elección de los representantes trabajadores. Aquí, algo importantísimo, que también me dice la 245, ¿sí? Entre la publicación de la lista de candidatos inscritos y la fecha de elecciones, debe mediar 15 días hábiles, ¿de acuerdo? Cuando yo establezca mi cronograma, entonces, entre la publicación de la lista de candidatos inscritos y la fecha de elecciones del comité, es decir, la fecha donde se va a realizar la votación, deben haber por lo menos 15 días hábiles, ¿no? 15 días hábiles debe mediar entre esas fechas. Nos da también en los formatos el acta de inicio del proceso de votación, el acta de conclusión del proceso de votación y el acta general del proceso de votación de la elección de los representantes titulares y suplentes ante los trabajadores, ¿no? También nos da un modelo de resolución de impugnación de votos y el modelo de acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién proclama a los trabajadores elegidos o ganadores, en este caso? La Junta Electoral.
¿de acuerdo? Hasta ahí, digamos que concluye la responsabilidad, la función de la Junta, ¿no? Básicamente, desde que inicia el proceso de votación hasta que se proclama a los trabajadores elegidos para ser representantes ante el comité, tanto titulares como suplentes. Miren, esto es como esto es como una alternativa, una recomendación, ¿no? Cuando decidan realizar su procedimiento de elecciones, ¿no? Si bien la normativa no me habla de elaborar un cronograma, pero esta es una propuesta como para que lo tengan en cuenta cuando decidan elaborar o van a realizar su proceso de elecciones. Siempre es importante tener un calendario con las fechas específicas, ¿no? Para tener en cuenta cuánto nos va a tomar desde que iniciamos hasta que ya tenemos nuestro comité elegido, ¿no? En este caso ponemos todas las actividades que debemos cumplir como parte del proceso de elecciones, ¿ya? Como parte empleadora quizás, o como sindicato mayoritario, o también la propia Junta puede elaborar su propio cronograma. En este caso tenemos elaboración y aprobación del cronograma, elección de la Junta Electoral, publicación de la convocatoria, ¿sí? Inicio y cierre de lista de candidatos, obviamente hay un periodo de que hay que recepcionar todas las cartas de postulación que ya hemos visto, hay un formato y un periodo. Revisión y publicación de la lista de candidatos inscritos. Luego viene la presentación de tachas y la evaluación de los candidatos que lo hace la Junta Electoral, ¿no? Si es que hubiera alguna tacha presentada. ¿Qué nos decía la norma? Que tiene que mediar 15 días hábiles, ¿no? Entre la lista de candidatos inscritos y el proceso de elecciones. Entonces, mi cronograma lo organizo en base a eso. Luego viene el proceso de la publicación de los candidatos aptos y el día de las elecciones, ¿sí? Ahora, la designación de los representantes de la parte empleadora. Sabemos que ellos no tienen un proceso de votación, ¿no? No tienen un proceso de votación. Son designados libremente. En ese caso, entonces, yo tengo que tener en cuenta que dar aviso al empleador que antes de que se dé la instalación, ¿no? De preferencia se haga ya la designación de los representantes de la parte empleadora. Aquí también una recomendación, ¿sí? Siempre garanticemos que todo esté evidenciado, si bien en un documento, en una comunicación formal, en una carta. No nos da la normativa un formato para la designación de un representante de la parte empleadora, pero yo también puedo elaborar un formato interno, ¿no? Uno simple que indique a quién se está designando, quién lo está designando, ¿no? Quién está designando a ese representante, cuál es el plazo que se le está dando para que ocupe el cargo de representante de la parte empleadora, y finalmente sellan ambos, ¿no? Quién designa y quién es designado. Y listo, eso lo guardo en mi legajo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y me sirve como evidencia clara de que hubo la designación de este representante. Siempre en seguridad y salud en el trabajo, busquemos ir un poco más allá, un paso más allá de los formatos que nos da la normativa, ¿no? Porque la ley a veces, o la norma es un poco abierta, y siempre nos dice mantener evidencia de todo, entonces busco los medios, ¿no? Quizás elaboro un formato, si es que no tengo un referencial, o trato de almacenar todas las comunicaciones formales, que también es importante cuando sea este tipo de proceso de elecciones. Recuerden que toda la documentación del comité, ¿sí? Es también fiscalizable, ¿no? Entonces yo tengo que almacenarla. De tener una inspección, una supervisión por parte de alguna entidad, ya sea SUNEFIL o otra entidad, Ministerio de Trabajo, me podrían solicitar a mí la documentación del comité, por ende tengo que almacenarla dentro de mi cuaderno, mi libro, un file específico de elecciones del comité, las cédulas de votación, los postulantes, y siempre, siempre, importante, recomendación fija, asegúrense de que cada documento siempre esté completo con las firmas, ¿ya? Porque una observación bastante particular de SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, es que a veces nos revisan los documentos y no están las firmas, ¿no? O tenemos la carta de postulación y el postulante no firmó. No, sí, ahorita lo voy a hacer firmar, es que se me pasó, pero sí postuló. O tenemos la publicación de los candidatos inscritos y la Junta no firmó. No, sí, es que firmó aquí o está con lápiz acá, se borró. Entonces no es un documento adecuado, ¿sí? Eso puede ser obviamente causarle algún tema de sanción porque no es un documento fiscalizable que debe estar completo. Así que eso, por favor, téngalo siempre en cuenta. En todos los documentos de seguridad, en todos, las firmas y que esté completamente llenado para que yo proceda a almacenar. La última parte ya es la instalación del comité.
¿Sí? ¿Qué me dice la 245? Tengo yo 10 días hábiles posteriores al proceso de elecciones para que pueda yo hacer la instalación del comité, ¿no? Obviamente el empleador comunica a los representantes elegidos, tanto de la parte trabajadora como de la parte empleadora, y obviamente se les exhorta a que puedan ejecutar la sesión, el acta de instalación del comité. Ahora, para que puedan sesionar, ¿sí? Recuerden que está clarísimo que sesionamos todos los meses, ¿sí? El comité debe sesionar cada mes sin falta, ¿de acuerdo? No puede dejar de sesionar un mes, como de manera ordinaria, ¿sí? Y a causa de un accidente u otro evento que se suscite de forma, pues, eh, algo no planificado quizás, o una emergencia, puede sesionar de forma extraordinaria, pero de forma ordinaria todos los meses, ¿de acuerdo? No es que, uy, no pudimos este mes, lo dejamos para el otro, y no se pudo tampoco, lo dejamos para el otro, y el tercer mes, no sé, el tercer mes recuperamos los 3 meses que no hemos sesionado. No es así, se sesiona cada mes. No se subsana, no hay medio de que cada 3 meses hago los 3 y ya está. No. El quórum mínimo para las sesiones sabemos que es la mitad más uno de los integrantes. Es decir, si mi comité tiene 6 integrantes, entonces para que yo pueda iniciar reunión, tiene que haber por lo menos 3 más 1, 4. Con 4 puedo iniciar reunión. ¿Puedo iniciar reunión así no está el presidente? Sí. Pero obviamente él, si es que ya está ausente, por alguna razón justificada, va a dejar encargado a alguien que presida la reunión. ¿De acuerdo? Pero tengo que ser por lo menos la mitad más uno de mis integrantes para iniciar reunión. ¿Qué pasa cuando no hay quórum mínimo? ¿Sí? Dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente va a citar una nueva reunión y se va a llevar a cabo el número de asistentes que hubiera levantándose el acta respectiva. Aquí hay algo importante que mencionar. En el acta de instalación, en la primera reunión donde se va a consignar el acta de instalación, lo primero que se va a realizar es designar al presidente y al secretario del comité, ¿sí? Esto obviamente se va a determinar pues por medio de la votación interna, ¿no? Ahora, en caso, digamos, ya hayan pasado sesiones consecutivas, ¿sí? Y no se ha podido determinar al presidente del comité, pues esto se va a determinar por sorteo, ¿no? Así también claramente nos dice la normativa. Ahora, las reuniones del comité, ¿sí? Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se van a realizar dentro de la jornada laboral, ¿de acuerdo? El lugar de las reuniones va a ser proporcionado por el empleador y se deben reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. Algo importante y una sugerencia también por nuestra parte, cuando ya el comité ha sido instalado, yo sugiero que siempre programen una capacitación al comité en cuanto a sus funciones, porque obviamente se da siempre una breve introducción, indicación al inicio de qué funciones va a cumplir o qué funciones tienes tú como comité, pero muchas veces una persona que tiene todas las ganas de aportar al comité, que quiere aprender un poco más de seguridad y salud en el trabajo, o quiere representar a sus compañeros, trabajadores, para obviamente mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en su empresa, pero desconoce las funciones. Entonces, siempre es importante, lo sugiero, no lo dice la norma, pero como sugerencia y recomendación, programen siempre una sesión de capacitación al comité, ¿sí? No necesariamente, en caso de los que no estén de forma presencial, o puede ser también virtual, pero siempre indíquele cuáles son las funciones, porque el comité tiene bastantes funciones. Ahí lo vemos, ¿dónde están? En el Decreto Supremo 001/2021. Ahí están todas las funciones del comité. No solamente aprueban documentos, sino también participan dentro de las investigaciones de los accidentes, ejecutan inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Realizan el reporte de actividades trimestrales, aparte de las sesiones. Entonces son varias funciones. Si algún que está presente aquí en este webinar es parte del comité, quizás ya lo sabe, ¿no? Y si alguno quiere postular al comité, también pueden revisar ahí cuáles son las funciones específicas y ver que obviamente ser parte del comité tiene una función muy importante, ¿no? Sobre todo por todo lo que se debate y se acuerda y se aprueba. Bien, en las reuniones participan con voz y voto los representantes titulares, ¿sí?
Y obviamente los suplentes participan cuando el titular vaca en el cargo por alguna de las causales que está indicada en el artículo 63 del reglamento. Ok, la 245 nos habla algo particular acerca del observador. Nos dice que en caso exista un sindicato mayoritario, este va a dirigir al empleador una comunicación escrita designando su observador y pues va a participar en las reuniones del comité desde la sesión siguiente a la fecha en que se comunicó su designación. Obviamente, este observador no tiene voz ni voto en el comité, solo participa, como su mismo nombre lo indica, como observador. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque sí es válido. Si una empresa tiene un sindicato mayoritario, va a poder designar a un observador para que participe en las sesiones. ¿Cuáles son las causales de vacancia, no? ¿Por qué un miembro del comité podría vacar? Cuando hablamos de la parte empleadora, de los representantes de la parte empleadora, tenemos que tener en cuenta que el empleador designa o establece el plazo, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Si el mandato del comité son 2 años, el empleador al año puede simplemente indicar que su plazo ya venció. Eso se lo puede poner en inicio, quizás en la designación o el acta que ustedes elaboran. Pero en el caso de los representantes de los trabajadores, ellos tienen ya un plazo específico, pero son causales de vacancia, obviamente el vencimiento del plazo el mismo, la inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si yo falté a 3 sesiones, 3 meses, no justifiqué, soy miembro del comité, no justifiqué mi inasistencia, obviamente es una causal de vacancia. ¿Quién asume? Asumirá el suplente, ¿no? El suplente que está ahí. Por alguna enfermedad física o mental inhabilitada para el ejercicio del cargo, ¿no? Y también por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Si, por ejemplo, la vigencia del comité es de 2 años, ¿sí? De acuerdo, y yo al año me retiro de la empresa, o simplemente me desvinculan, entonces obviamente por esa razón ya no voy a formar parte del comité, y se tendrá que hacer también lo mismo, ¿no? Similar al anterior, asumirá el suplente. Muy bien, espero que hayamos podido compartir en esta hora, haya podido transmitir. La verdad es que la nueva norma nos ha abierto, nos ha sobre todo aclarado muchas dudas, ¿no? Acerca del procedimiento de elecciones del comité que seguramente teníamos muchos, y pues espero que en esta mañana haya podido transmitir gran parte de ello y haya sido pues todo en beneficio de todos ustedes para que cuando desarrollen su proceso de elecciones en sus empresas lo hagan de la forma correcta, ¿no? Y sobre todo con algunas recomendaciones propias de nosotros, siempre para la